¿De quién es Jerusalén? ¿Quién construyó la ciudad? La original y la que conocemos ahora, que no son la misma. ¿Quién estaba ahí antes de que llegaran los hebreos? Porque ellos no la construyeron. ¿Quién se quedó en Jerusalén cuando los judíos fueron expulsados por los romanos? ¿De quién es Jerusalén? Vamos a tratar de hacer un brevísimo repaso histórico de esta región, de esta zona y del pueblo hebreo, que es fundamental personaje en esta narrativa, para entender un poco más acerca de la problemática de Jerusalén. Vamos a ubicarnos en torno al año 1000 antes de Cristo. Si bien hay asentamientos humanos en la región de Jerusalén desde antes, vamos a ubicarnos en el 1000 antes de Cristo porque es cuando podríamos ubicar al legendario rey David. Y es importante el mencionar al rey David porque según la propia escritura hebrea, es el rey David el que conquista Jerusalén a los jebuseos. Lo cual nos lleva ya a un primer dato fundamental: Jerusalén no es originalmente una ciudad hebrea, no es originalmente una ciudad judía, no es originalmente una ciudad semítica incluso. Jerusalén es una ciudad construida por este pueblo que son los jebuseos, a las que se las conquista el rey David en torno al año 1000 antes de Cristo. Estamos hablando de la época en la que surge el brevísimo reino de Israel, el Reino Unido de Israel, que existió más o menos entre el año 1060 hasta el 925 antes de Cristo. Estamos hablando de tres reyes: Saúl, David y Salomón. Es decir, que Jerusalén se convierte en una capital política y, como esto es una teocracia, es una capital política, religiosa, espiritual, jurídica, etc. Jerusalén fue la capital del reino de Israel hasta el año 925, cuando el reino se divide en dos. El norte se seguirá llamando Israel, con capital en Samaria, de ahí vienen los llamados y famosos samaritanos, y el sur se llamará Judá, con capital en Jerusalén, que seguirá siendo entonces la capital política del reino de Judá y una capital espiritual y religiosa, porque es el centro de la tradición de los judíos. Y a partir de este momento podemos hablar de judíos, más allá de hebreos, el habitante de Judá y la religión que practica, judío. Jerusalén entonces siguió siendo esta capital hasta el año 587 a.C., cuando en la gran expansión del imperio babilónico, Nabucodonosor II tomó la ciudad, la destruyó, le prendió fuego al templo, destruyó el templo y deportó a gran parte de los judíos a Babilonia, y ahora Jerusalén es una aldea desolada sin templo. Unos 70 años después, en torno al año 521 a.C., Ciro el Grande, rey de los persas, en la gran expansión del imperio persa, conquistan Babilonia, liberan a los judíos de su cautiverio, los judíos regresan a Jerusalén, construyen un nuevo templo mucho más pequeño que el anterior, pero nuevo templo finalmente, pero ya no hay independencia, ya no hay reino de Israel. Judá será una provincia del imperio persa, con lo cual Jerusalén ya no es capital política, sigue siendo, por supuesto, capital religiosa espiritual, y durante poco más de 2 siglos serán los judíos súbditos de los persas, hasta que en el siglo IV antes de Cristo Alejandro Magno conquista Jerusalén, y ahora los judíos estarán bajo dominio griego, primero de Alejandro, luego del imperio ptolomeico, los griegos que gobernaban Egipto, y luego del imperio seleucida, los griegos que terminaron gobernando durante un tiempo el imperio persa. Es decir, que Jerusalén sigue siendo capital espiritual, pero no política. En el año 160 antes de la era cristiana, la dinastía de los macabeos dentro del pueblo hebreo se levantó en armas contra los griegos y logró una breve nueva independencia del reino de Israel, que fue independiente más o menos 100 años, y Jerusalén como capital, hasta el año 66 antes de Cristo, en que Roma conquista toda la región. Jerusalén se convierte en una capital administrativa de una provincia del Imperio Romano llamada Judea. Pero sigue siendo, por supuesto, la capital espiritual del judaísmo. Y claro, el momento fundamental de esta historia es el año 70 después de la era cristiana, cuando en medio de la primera guerra judeo-romana, Roma toma Jerusalén, destruye la ciudad, destruye el templo y expulsa a los judíos de Jerusalén. Comienza la gran dispersión del pueblo hebreo, y Roma va a seguir en guerra con los judíos que se van quedando y en las zonas aledañas, en 3 guerras judeo-romanas, pero entre el 70 y el 120 después de Cristo, básicamente Roma
mata a gran parte de la población judía, los expulsa de Jerusalén y alrededores, destruye la ciudad, le cambia el nombre, le llama Aelia Capitolina y le cambia el nombre a la región de Judea y le pone Siria Filistea o Siria Palestina. Y los judíos se dispersan. ¿Quién se quedó en Jerusalén? En Jerusalén se quedan otros pueblos, primos hermanos de los hebreos, los cananeos, los arameos, que no practicaban la religión judía y que seguirán habitando la zona. Zona que será conquistada por los árabes ya después del nacimiento del Islam en el año 634 después de Cristo. Los musulmanes le capturan Jerusalén, no a los judíos, que llevan 6 siglos sin vivir ahí, sino al Imperio Romano de Oriente. Jerusalén, la Jerusalén vieja que hoy conocemos, es una ciudad plenamente árabe, construida por los árabes después del siglo VII. Y Jerusalén fue entonces la ciudad más importante, de los judíos, como siempre, y la tercera ciudad más importante del Islam después de Medina y la Meca. Y Jerusalén, fue de los árabes hasta que los turcos, ya convertidos al Islam, la capturan en el año 1070 después de Cristo y por esto comienzan las cruzadas. Jerusalén se le pelearon cristianos y musulmanes en las cruzadas. A partir del siglo XVI, Jerusalén será propiedad del Imperio Otomano y fue propiedad del Imperio Otomano durante 500 años hasta el siglo XX. Y ya es en el siglo XX cuando viene el proyecto de crear el Estado de Israel. Y entonces, pues comienza la historia que tenemos hoy, que dejaremos para otro momento y recordarte que si te interesa este tema, este miércoles 24 voy a dar una masterclass maravillosa sobre judíos y palestinos, historia de dos pueblos. Es una masterclass, te puedes suscribir a ella en mi página www.zunzunegui.com.mx, te dejo el link en la biografía. En mi página zunzunegui.com.mx, Masterclass, Judíos y Palestinos, ¿quiénes son? Historia de dos pueblos, de dos identidades, miércoles 24, vía Zoom, a través de mi página web. No te la pierdas.